Bienvenidos al primer episodio de nuestra sexta temporada de Mega Salud y es un placer entrevistar y que nuestro primer invitado sea Mike Barriga. Él es de Ecuador, es fisioterapeuta geriátrico, especializado en dosificación del ejercicio y propietario de Sinergia Fisio Club. Bienvenido Mike, un placer tenerte con nosotras. Hola Melina, ¿cómo estás? Y hola Gabriela, pues qué gusto poder compartir esto en estos espacios. Siempre es agradable coincidir en este tipo de espacios. Si bien es cierto, no aparezco mucho en este tipo de podcast ni nada por factores tiempo, que paso de un lado al otro, pero trato de hacer lo posible con la gente que me invita. Nos estamos muy complacidas de que estés con nosotras para comenzar esta nueva temporada. Eh, Ahora me gustaría profundizar en cuanto al riesgo de caídas. ¿Cuál es la importancia de empezar a realizar ese abordaje? Chuta, empezamos fuerte. Bueno, ustedes ven en mis redes sociales mucho que hablo de las caídas, que cómo reducir el riesgo de caídas o cómo prevenirlas. De hecho, el tema de prevenir una caída es medio marketingizado, digamos así. El prevenir una caída, la caída por concepto es un accidente no se puede prevenir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como oficios? La prevención, la promoción, ¿no es cierto? Y la educación al paciente. Entonces, a través de la educación nosotros tratamos de disminuir las posibles causas internas o externas que puedan producir una caída. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos el riesgo de lesión. Pero digamos, por marketing o por contexto se dice prevención de caídas, pero de hecho no se puede ver. Un accidente es un accidente y te caíste, te caíste. Lo que tienes que saber es cómo actuar durante todo el proceso. Bien, entonces lo que, más allá de que, por ejemplo, debemos dar las herramientas necesarias para saber cómo actuar en cada uno de los procesos, porque es algo inevitable que puede llegar a suceder, darles las estrategias para que puedan resolverlo y asimismo las evaluaciones que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de realizar la rehabilitación. Exactamente, o sea, nuestro trabajo primero es entender qué es una caída. ¿Ustedes entienden o saben conceptualmente qué es una caída? Sí, ¿Qué pero es me una caída? gustaría que también lo expliques porque el público no es solamente del ámbito de la salud, sino también público en general. Ya, verán, una caída es un evento en la que una persona termina en el suelo de forma involuntaria sin que exista un factor externo o traumático. Eso es lo que se define, cómo se define una caída. Entonces, nosotros al entender esto, nosotros tenemos que dividir el proceso en tres etapas. Uno, el tropezón, digamos así, o lo que produzca la caída. Dos, el descenso en el suelo. Y tres, totalmente cuando ya estamos en el suelo. Esas tres etapas tiene que pasar una, una persona para que esté conceptualmente dentro del término caída. Muchas veces también se habla que un tropezón no es caída, se escucha mucho que dicen, no, tranquilo, un tropezón no es caída, pero en el adulto mayor, en las personas mayores, un tropezón sí se considera una caída. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos diferentes estrategias para poder hacer que nuestro centro de masas esté dentro de nuestra base de sustentación y así evitar que terminemos en el suelo. Y por ejemplo, en los tropezones, una persona se tropieza con una gradita y saca el pie y se logra estabilizar. Eso se conoce como estrategia del paso y eso es lo que evita la caída. Pero sin embargo, ya existió el proceso de la caída, el inicio del proceso de la caída. La manera en la que él se desenvolvió es lo que cambió la situación. Bien, ¿y cuál dirías vos que son aquellos test o pruebas que podemos hacerle al adulto mayor para determinar qué tan riesgoso está para caerse? Bueno, hay varias. Yo las que siempre ocupo es el Time Up and Go, el STS del sitio Stand Test.
Me gusta también evaluar Tinetti, hago dinamometría manual, la escala de Berg, velocidad de la marcha, hago también valoraciones funcionales para ver cómo está el paciente dentro de fuerza, rango de movilidad, etcétera. Y una de las primeras intervenciones que realizo es verificar si el paciente es apto de ponerse de rodillas, por ejemplo. Entonces, dentro de de toda la evaluación, llega un punto en que yo le digo, a ver, hagamos este ejercicio, de pronto una tipo zancada, así sea asistida, para ver si el paciente es capaz de ponerse de rodillas. Porque sabemos que después de una caída, la manera de incorporarnos sería pues desde la posición de caballero o desde la posición de rodillas. Entonces, una incapacidad para poner a nuestro paciente o ponernos de rodillas va a significar que tenemos un alto riesgo de permanecer mucho tiempo en el suelo o el síndrome de la larga estancia. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso, que el paciente, si así se cae, ya perfecto, se cayó. Uno, tenga las habilidades necesarias como para incorporarse y dos, evite el síndrome de la larga estancia que se queda ahí a más de 20 30 minutos. Sí, eso puede producir muchas otras complicaciones dentro del paciente, ¿no? Si bien vos mencionaste las estrategias que pueden llegar a tomar las personas, también es importante el hecho de que nosotros también tenemos en consideración las estrategias reactivas, anticipatorias y después también lo que es a nivel de evaluación de equilibrio, porque en este tipo de población es muy frecuente los trastornos del equilibrio. Ya, nosotros al rato que valoramos el equilibrio tenemos que valorar de diversas aristas. Uno, tema oído medio y dos, el tema visual. ¿Por qué? El tema visual se relaciona estrechamente con la audición. Bueno, y para entender, una persona mayor confía más en lo que ve que en que en lo que oye. Entonces, cuando una persona tiene deteriorado su vista, su audición, la percepción o la información o el feedback que recibe del exterior va a cambiar un poquito. De pronto, cuando el paciente ve un suelo de un color y la mueblería del mismo color, no siente o no tiene la percepción que debería tener. Entonces tenemos que ser muy cautos con eso. Tenemos que siempre evaluar visión y audición dentro del aspecto de sentidos, ¿no? Sin dejar atrás el tema propioceptivo, a través de músculos, piel, tendones, etcétera, articulaciones. Entonces, Exactamente. ¿Y cuál considerás vos que son los pilares para la prevención de caídas o para disminuir el riesgo? Pilar principal es la educación. Educación, conocer qué es una caída y los riesgos que pueden conllevar una caída. Dos, sería la fuerza. Tres, la estabilidad. Y cuatro, los rangos de movimiento. ¿Sí? Es importante conservar todos eso. Obviamente, el tema de caídas es de, de un abordaje multidisciplinario. Entonces, yo solo le estoy hablando solo de la parte física, pero el tema clínico o médico tiene que estar completamente saldado o en orden. Porque si el paciente tiene polifarmacia, si el paciente tiene otras comorbilidades que puedan afectar en su riesgo de caída, de nada me sirve yo seguir trabajando sin paliar también ese lado de acá. Entonces, el tema de la geriatría es hermosa porque nunca sabes por qué lado tienes que tirar, digamos así, por qué lado tienes que ir hilando fino, porque tienes bastante, o sea, bastante tela que cortar. Entonces, siempre es bueno tener un médico geriatra de cabecera para las personas mayores. Cuando se encuentra resistencia en las personas mayores en ir a un geriatra o recibir atención de un geriatra, lo que suelo recomendar es un internista. Entonces, ellos más o menos están alineados con lo que nosotros queremos trabajar. Y bueno, desde la atención que tienen conmigo, yo trato de geriatrizar a la población para que vean que el tema de la geriatría no es porque son viejos. Yo quiero quitar ese edadismo, más bien es algo ya de costumbre, es algo ya de que sea de, ah, no, ya tengo mis años, quiero que me vea el experto en longevidad. Entonces, ¿quién es el experto en longevidad? El geriatra. A un bebé, a un niño.
no le vas a llevar a donde un geriatra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú estás buscando a alguien que sea experto en niños. Entonces lo mismo quiero que pase con las personas mayores, que entiendan que es un proceso, una etapa normal. Y de hecho yo sería encantado que a mí me atienda un geriatra, porque un geriatra es básicamente, tiene el conocimiento de un internista, tiene todo el conocimiento de la longevidad y aparte, o sea, tiene otro tipo de trato. El manejo que se tiene en geriatría es muy distinto al que se suele tener en muchas otras ramas. Entonces es lo que me encanta de la geriatría, que uno puede expresarse de distinta manera, uno puede hacer ciertos comentarios y recibir otros con un poquito más de sentido, o sea, de sentido de clase, de sentido social, de sentido económico. ¿Por qué? Porque ellos tienen tranquilamente dos, tres veces más experiencia que nosotros. Y a mí me encanta eso, seguir aprendiendo. Como soy un morboso del aprendizaje, pues ahí estoy ahí. Te quería consultar sobre la incorporación de los ejercicios de salto, eh, porque muchas veces existe el miedo a realizar esa actividad. Sí, mira, o sea, ¿cuál es el tratamiento base para la osteoporosis? Si nosotros vamos por ese lado, primero tenemos que modular qué. Tema hormonal, tema de vitamina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vitamina que nos ayuda a la síntesis del calcio? Es la vitamina D. Entonces, cuando un paciente está suplementado con vitamina D, tenemos un primer check. Segundo, si el paciente necesita ganar masa muscular, si necesita ganar masa ósea, si nos vamos por las leyes de Wolf, ¿qué necesitamos? No solo cargas compresivas, sino también cargas axiales. ¿Para qué? Para que nosotros promover el crecimiento óseo o muscular, llegado al caso. Entonces, el tema de los saltos, yo lo publico en redes y a veces me da hasta cosas publicarlo porque alguien que no tenga el conocimiento de base o prerequisito de eso puede mandarle a hacer un paciente osteoporótico que no está controlado un salto y pues va a llevarse una fractura. Entonces, los pacientes que yo publico uno en mis redes, tengo el consentimiento de hacerlo. No publico todos mis pacientes, sería imposible, pero en lo que publico tengo el consentimiento y yo manejo, yo tengo procesos de años. O sea, no es como que, oh, ¿sabes qué? A mi paciente le voy a hacer saltar porque le vi a Mike Barriga haciendo. No, hay que analizar muchas cosas, pero de hecho, o sea, lo mejor que podemos hacer en pacientes de este tipo, osteoporóticos, osteopénicos, dependiendo, ¿no? Es darles cargas y qué mejor que un pequeño salto. Obviamente tú puedes empezar levantando los talones del piso y con eso estamos bastante bien. Se hace lo mismo, pero simplemente bajando la dificultad. Entonces, nosotros tenemos que siempre llevarnos por el principio FIT, BP, ¿no es cierto? Fuerza, intensidad, tiempo, tipo, volumen y personalización o progresión. Ahí está. O sea, no hay dónde perderse. Entonces, eso es lo que trato de compartir siempre cuando tengo mis estudiantes en el consultorio o cuando tengo este tipo de charlas en las que yo puedo exponer un poco de lo que hago, ¿no? Que trato de darles una perspectiva un poco más amplia. Y digo, dando gracias, se ha popularizado el tema geriatría y eso me encanta. O sea, y también me encanta ser uno de los pocos que ha tratado de meterle a la geriatría durísimo y poco a poco veo más gente que hace lo mismo y eso me encanta, porque se ve que todo el trabajo que he hecho, porque yo voy haciendo en redes y cositas y videos, obviamente no en la misma intensidad que ahora, pero ya voy más de 8 años. O sea, yo me gradué, o sea, yo desde la universidad ya hacía videos, no los publicaba, pero yo hacía videitos. Sí, pero ya pues, o sea, después ya cuando uno va adquiriendo conocimiento, ya va adquiriendo cierta responsabilidad, digamos así, de poder decirles a mis colegas, miran, así se tiene que trabajar con este tipo de pacientes, porque no sé si les pasó o a mí me pasó. Cuando salí de la universidad yo atendía hasta niños, a bebés, pucha, y yo me daba contra el suelo. Yo con pediátrico no me llevo para nada.
Yo con respiratoria no me llevo para nada. Yo soy una persona que, pucha, tiene un asco, pero, o sea, con decirles que una vez en prácticas, en una nebulización, casi me vomito así. O sea, así de ese nivel de. Entonces dije, yo sabía que la respiratoria no era para mí, sabía que la pediátrica no era para mí. Entonces ya poco a poco me fui afianzando, tuve bastantes pacientes neuro, tuve bastantes pacientes geriátricos y me di cuenta que cuando salí así no tenía ni idea de cómo hacer un abordaje a la persona mayor, no tenía ni idea. O sea, uno decía, los primeros pacientes que te llegan, quieras o no quieras, son personas mayores. O sea, el que menos ha atendido, "Ah, ¿sabes qué? Atiéndele a tu tío, a tu tía, a tu abuelo, al vecino", pero en realidad tenemos que hacernos la pregunta, y siempre les digo a todos mis estudiantes, a todas las personas que conversan conmigo, ¿en realidad estamos preparados para atender a una persona mayor con un montón de comorbilidades y un montón de cosas? No es fácil. Entonces, mi trabajo básicamente se basa en eso, tratar de hacerles entender que la geriatría es cosa seria. La geriatría no es como que coger y hacerles levantar pesito, no, tenemos que tener un análisis atrás, tenemos que tener un trabajo multidisciplinario y así el trabajo es jodido. Pero me encanta, o sea, me parece a mí, sinceramente, muy personal, me parece la rama más compleja del aficio, porque tienes que saber un poco de todo. O sea, obviamente no soy un experto en neuro, pero tengo que manejar neuro. No soy un experto en Respi, pero tengo que manejar Respi. No soy un experto en Deport, pero tengo que manejar cómo prescribir bien un ejercicio. No soy experto en biomecánica, pero tengo que realizar cosas que vayan acordes a cada paciente. Entonces, o sea, hice ese análisis y pues, digamos así, voy a decir una palabra un poquito, me mamó la geriatría y pues aquí estoy. Coincido con vos y también el abanico de patologías y de situaciones por las que pasa el adulto mayor también hacen que sea un paciente que hay que mirarlo en todos sus aspectos. Y lo que te quería consultar, que también de tus videos y que me encanta la educación que haces, es qué hacer durante una caída cuando ya el paciente se cayó. ¿Qué tiene que hacer? Ya, si tenemos la suerte o la mala suerte de estar ahí cuando una persona se cae, tenemos que abordarlo como nos enseñaron en nivel uno, primeros auxilios, semestre uno. Perdón, primer año de la carrera. Primero, precautelar nuestra seguridad. Segundo, ver si no hay ningún cable suelto, no hay vidrios. Dos, observar si el paciente tiene alguna deformidad o algo extraño, o moretón, algo, ver tema conciencia. Después de estabilizar el paciente. Si vemos que el paciente en efecto no tiene mayor novedad física y no tuvo pérdida de conciencia, porque cuando existe eso ya son banderas rojas que nos hacen, o sea, nos tienen que hacer tomar otro tipo de decisiones, que sería en este caso llamar emergencias, punto. Pérdida de conciencia o deformidades visibles, inmediatamente emergencia. No hay nada que hacer. O sea, hay primeros auxilios, de pronto algún torniquete, alguna cosa, estabilización de cuello, pero hasta ahí. Pero cuando está el paciente en el suelo, pues primero precautelar eso. Bueno, si el paciente no tuvo ninguna novedad, lo que se tiene que hacer es procurar ver la mejor manera. Si está boca abajo, que se ponga de rodillas en 4 puntos, después buscar algún mueble que se levante, o si está boca arriba, hacer que se ponga de lateral, después boca abajo, que es más fácil la incorporación. Nunca de los nunca jalar al paciente desde el piso de los brazos, eso nos puede lesionar los hombros. Muchos de estos pacientes no tienen una buena masa muscular que estabilice la cintura escapular, entonces podemos luxarles tranquilamente, inclusive fracturarles, nunca sujetarles de las costillas porque también se pueden fracturar. Un paciente frágil, no, con un paciente frágil no nos podemos confiar. Entonces es preferible irlo guiando hacia una postura de 4 puntos, después a una posición de caballero y desde ahí, apoyado desde el mueble, de pronto asistirle. Hay muchas maneras de hacerlo, pues yo enseño un par de recomendaciones. Yo cuando enseño cosas les digo, esta es una recomendación de ejercicio, porque el ejercicio tiene que ser adaptado a cada persona.
Entonces, yo les doy como que una ideita, una cápsula informativa. Mira, esto se puede hacer, pero el abordaje es netamente contextual al momento, in situ. Capaz que justo ese rato está doblado el dedo y no pueda sentar la mano. Entonces sería ilógico tratar de seguir un paso que involucre eso. Entonces, su siempre recomendación de actividad, nada más. No sé si con eso... Bueno, Mike, estamos Ah, muy contentas de tenerte con nosotras. Por otro lado, también me llamó mucho la atención y te quería felicitar en la incorporación del laboratorio de movimiento. muchas gracias. Sí, sí, eso ha sido un trabajo complejo, pero ahí lo tengo. Ahí estamos, ahí estamos. Van a ver que eso va a ser genial. Exactamente. Te agradecemos muchísimo por haber participado de nuestro podcast. Contanos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde está Sinergia Fisio Club y contanos un poquito de eso. Bueno, Sinergia Fisio Club está en Quito, sector La Base Aérea. Mis redes sociales son @mike.barriga, mike.barriga, casi en todo lado me va a encontrar así. Y pues nada, salgo por el pan a las 8. Muchas gracias Mike por haber participado. Listo, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues cualquier cosa escríbanme, como les digo, a veces paso así atareado y me demoro en de responder, pero les juro que respondo. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.